Año 221 a.C. El emperador Insi-Huang ha logrado lo impensable, unificar los 6 reinos combatientes bajo un solo estandarte, el suyo. Pero la paz no es suficiente. El norte ruge. Los Xiongnu, jinetes nómadas que no conocen fronteras, cruzan como tormenta, saquean aldeas, queman cosechas, desaparecen sin dejar rastro. Y no quiere negociar. No quiere esperar. Quiere imponer. Y para eso, ordena levantar una muralla. Pero no empieza de cero. Desde el siglo VI a.C., los antiguos estados de Yi, Yan y Zhao ya habían levantado muros defensivos. Fragmentos dispersos, cicatrices de guerras pasadas. Yin los quiere unir. Mandó llamar al general Meng Tian, le entregó el mandato y le dio lo que ningún otro emperador había dado, poder absoluto. Meng Tian no dudó. Reunió a más de 300.000 hombres. Campesinos arrancados de sus tierras, prisioneros condenados sin juicio, soldados que obedecían sin preguntar. Todos con la misma tarea, levantar piedra sobre piedra, día tras día, sin descanso, sin piedad. La muralla no se construyó con planos. Se construyó con sufrimiento. En las montañas de Yan, el viento cortaba la piel. En el desierto de Gobi, el sol quemaba los ojos. En los valles de Saansi, el barro se tragaba los pies. Las jornadas eran eternas. Las noches, heladas. Los látigos silenciaban el cansancio. Los cuerpos caían. Y cuando caían, no se enterraban lejos. Se enterraban ahí mismo, entre los cimientos. La muralla se tragaba a sus constructores. Se dice que está hecha de piedra, tierra y huesos. Insi-Huang no quería solo defensa. Quería eternidad. Mandó construir su tumba con miles de guerreros de terracota, cada uno con rostro único, como si fueran reales. Mandó quemar libros que contradijeran su visión. Mandó borrar nombres, reescribir la historia, imponer su verdad. La muralla era parte de ese legado. Una línea que separaba lo civilizado de lo salvaje, lo permitido de lo prohibido, lo eterno de lo efímero. Pero ni la muralla más larga puede detener el tiempo. Ni el emperador más temido puede evitar la muerte. Yin murió en el año 210 a.C., en medio de una gira por el este. Su cuerpo fue ocultado por días para evitar el caos. Su tumba fue sellada con mercurio y secretos. Y su sueño de control absoluto comenzó a desmoronarse. La muralla quedó. Pero los invasores siguieron cruzando. Los Xiongnu, los mongoles, los manchúes todos encontraron grietas. Porque el miedo no se detiene con piedra. Se detiene con sabiduría. Y eso no se construye. El emperador Insi-Huang no construyó una muralla, construyó una advertencia. En el año 221 a.C., cuando la sangre aún estaba fresca en los campos de batalla y los reinos vencidos apenas comenzaban a rendirse, el emperador ordenó que se levantara una línea de piedra que gritara al mundo: aquí empieza China, y aquí termina tu amenaza. No era solo una estrategia militar, era una declaración de poder. El imperio recién unificado necesitaba algo más que leyes y monedas comunes. Necesitaba un símbolo. Y ese símbolo sería la muralla. Una serpiente de tierra y piedra que se arrastraría por las montañas, los desiertos y los valles, marcando el límite entre lo que era suyo y lo que debía temer. Los Xiongnu, jinetes nómadas del norte, no respetaban tratados ni fronteras. Atacaban aldeas, robaban cosechas, secuestraban mujeres y niños. Eran rápidos, invisibles, implacables. Insi-Huang sabía que no podía enviar ejércitos a perseguir sombras. Así que decidió levantar un muro que los obligara a detenerse, a pensar, a retroceder. Mandó llamar al general Meng Tian, un estratega frío como el acero, y le dio una orden que no admitía demora: conectar las murallas antiguas de los reinos vencidos, reforzarlas, extenderlas, hacerlas eternas. Meng Tian no preguntó. Reunió a miles de hombres. Campesinos, prisioneros, artesanos, soldados. Todos con la misma tarea: levantar piedra sobre piedra, día tras día, sin descanso. La muralla no se construyó con planos, se construyó con sufrimiento. Bajo el sol del desierto de Gobi, la piel se agrietaba. En las montañas de Yan, el frío cortaba los huesos. En los valles de Saansi, el barro se tragaba los pies. Pero la muralla avanzaba.
como una cicatriz que no deja de crecer. Los registros hablan de más de 300.000 hombres trabajando al mismo tiempo. Algunos murieron por agotamiento, otros por enfermedades, muchos por castigos. Se dice que los cuerpos de los muertos eran enterrados en los cimientos, que la muralla está hecha de piedra y de huesos. El emperador no lloró por ninguno. Para él, cada muerte era un ladrillo más en su legado. Cada grito, un eco que reforzaba su poder. Pero no todo era obediencia. En el año 209 a.C., el pueblo comenzó a cansarse. Los tributos subieron, las cosechas bajaron, las familias se rompían. Y entonces estalló la rebelión. La muralla, que debía proteger al imperio, se convirtió en símbolo de opresión. Los campesinos se levantaron, los soldados desertaron, y la dinastía comenzó a tambalearse. El emperador murió un año después, en 210 a.C., sin haber visto su sueño completo. Su tumba, custodiada por miles de guerreros de terracota, quedó como testimonio de su obsesión por la eternidad. La muralla quedó abandonada por un tiempo. El polvo cubrió los tramos inconclusos, las torres se agrietaron, los caminos se borraron. Pero su presencia seguía ahí. Como un fantasma que no se va. Como una promesa que nadie quiere cumplir. Los siguientes emperadores la restaurarían, la ampliarían, la transformarían. Pero nunca volvería a ser lo que fue bajo In, una obsesión, una advertencia, una línea entre el miedo y el poder. No hay nombre en los registros. No hay rostro en los retratos. Pero sin ellos, la muralla no existiría. Fueron hombres arrancados de sus aldeas, prisioneros condenados sin juicio, campesinos que dejaron sus campos para cargar piedra. No por voluntad, sino por decreto. El emperador Insi Huang no pedía ayuda, exigía obediencia. Y cuando ordenó levantar la muralla, no pensó en arquitectos, pensó en fuerza bruta. Más de 300.000 hombres fueron enviados a construirla, según escribió Sima Qian. No eran héroes. Eran herramientas. Carne para la piedra. Brazos para el imperio. La jornada comenzaba antes del amanecer. El frío mordía los huesos. El viento cortaba la piel. No había descanso. No había tregua. Solo órdenes. Cargar, levantar, compactar. Día tras día. Semana tras semana. Año tras año. Algunos morían por agotamiento. Otros por enfermedades. Muchos por castigos. Y cuando caían, no eran devueltos a sus familias. Eran enterrados ahí mismo, entre los cimientos. La muralla se tragaba sus cuerpos. Se dice que está hecha de piedra, tierra y huesos. Cada tramo es una tumba. Cada torre, un epitafio sin nombre. Los capataces no mostraban compasión. El látigo era ley. El error, castigo. El descanso, sospecha. Los obreros trabajaban con miedo, con rabia, con resignación. Algunos intentaban escapar. Eran capturados, ejecutados, expuestos como advertencia. Otros se rendían en silencio. Seguían construyendo, sabiendo que nunca verían el final. Porque la muralla no tenía fin. Se extendía como serpiente, como castigo, como obsesión imperial. En las noches, cuando el fuego apenas calentaba los dedos, algunos susurraban historias. De aldeas perdidas. De hijos que no volverían a ver. De dioses que no escuchaban. La muralla no solo robaba cuerpos. Robaba memorias. Robaba esperanza. Y sin embargo, seguían. Porque el miedo al emperador era más fuerte que el dolor. Porque la idea de China era más grande que el individuo. Porque en el imperio In, la voluntad del soberano era absoluta. Meng Tian, el general encargado de la obra, no dudaba. Supervisaba cada tramo, cada torre, cada paso. Era eficiente, implacable, silencioso. No hablaba de justicia. Hablaba de deber. Y su deber era cumplir la orden. Bajo su mando, la muralla avanzó por montañas, desiertos, valles. Cruzó ríos, cortó caminos, dividió tierras. Era más que una defensa. Era una frontera psicológica. Una línea que decía, aquí termina tu mundo. Aquí empieza el mío. Pero no todos aceptaban. En el año 209 a.C.,
comenzaron los murmullos. El pueblo estaba cansado. Los tributos eran excesivos. Las cosechas, insuficientes. Las familias, rotas. Y entonces, estalló la rebelión. No fue por política. Fue por hambre. Por dolor. Por dignidad. La muralla, símbolo de poder, se convirtió en símbolo de opresión. Los campesinos se levantaron. Los soldados desertaron. El imperio comenzó a temblar. Insi Huang murió al año siguiente, en 210 a.C., sin saber que su obra sería cuestionada. Su tumba, sellada con mercurio y secretos, quedó como testimonio de su obsesión por el control. La muralla quedó. Pero su significado cambió. Ya no era orgullo. Era recuerdo. Ya no era defensa. Era advertencia. Ya no era símbolo de unidad. Era cicatriz de imposición. La muralla no solo se construyó con piedra. Se construyó con miedo, con sangre y con mitos. Porque cuando el dolor se vuelve insoportable, el pueblo inventa historias para sobrevivir. Y la muralla, tan larga como el horizonte, tan antigua como el silencio, se convirtió en el escenario perfecto para que nacieran leyendas que aún respiran entre sus grietas. Se dice que un dragón voló sobre las montañas del norte, marcando con su cola el camino que los obreros debían seguir. Nadie lo vio, pero todos lo sintieron. El viento cambió de dirección. Las aves callaron. Y los capataces, sin entender por qué, comenzaron a construir justo donde el dragón había pasado. Era una señal. Era una guía. Era el espíritu de la tierra mostrando el trazo de lo eterno. Pero no todas las historias eran tan nobles. En el año 210 a.C., cuando la muralla ya se extendía por miles de li, una mujer llamada Meng Jiannu se convirtió en símbolo de lo que el imperio no quería mostrar. Su esposo, Fan Liang, había sido llevado a la fuerza para trabajar en la construcción. Nunca volvió. Ella esperó. Esperó hasta que la espera se volvió desesperación. Caminó cientos de kilómetros, cruzó ríos, escaló montañas, preguntó en aldeas, siguió huellas que no existían. Cuando llegó a la muralla, le dijeron la verdad: su esposo había muerto, y su cuerpo estaba enterrado entre las piedras. Meng Jiannu no gritó. No lloró. Se arrodilló frente a la muralla y comenzó a cantar. Su voz era suave, pero firme. Triste, pero poderosa. Y entonces, algo imposible ocurrió. La muralla tembló. Se agrietó. Un tramo entero colapsó. Y entre los escombros, apareció el cuerpo de Fan Liang. La leyenda dice que el emperador quiso castigarla, pero al verla, no pudo. Porque había algo en sus ojos que ni el poder podía romper. Los obreros comenzaron a contar su historia en secreto. En las noches, junto al fuego, susurraban su nombre como si fuera un rezo. Meng Jiannu se convirtió en símbolo de resistencia, de amor, de verdad. La muralla, que debía imponer silencio, se convirtió en eco de su voz. Y cada vez que el viento soplaba fuerte, decían que era ella, recordando al mundo que no todo puede enterrarse. También se hablaba de espíritus, de sombras que caminaban sobre los muros, de pasos que no dejaban huella, de torres donde las antorchas se apagaban sin razón. Algunos decían que eran los muertos buscando justicia. Otros, que eran los guardianes del emperador, vigilando desde el más allá. Pero todos coincidían en algo: la muralla tenía alma. No era solo piedra. Era memoria viva. Era testigo que no olvida. Los capataces intentaban silenciar esas historias. Decían que eran supersticiones, que el trabajo no debía mezclarse con fantasía. Pero los obreros sabían la verdad. Porque cuando uno construye con dolor, la imaginación se vuelve refugio. Y la muralla, tan inmensa, tan cruel, necesitaba algo más que fuerza para sostenerse. Necesitaba leyendas. Necesitaba magia. Necesitaba fe. La muralla fue construida para detener lo inevitable. Para frenar el viento, para encerrar el miedo, para marcar una línea entre el poder y la amenaza. Pero el tiempo no respeta muros. Y los enemigos tampoco. Años después de la muerte de Insi Huang, cuando su tumba sellada con mercurio ya era leyenda y su dinastía se desmoronaba como barro seco, la muralla seguía ahí. Imponente. Silenciosa. Pero inútil.
porque los Xiongnu no se habían ido. Seguían cabalgando. Seguían cruzando. Seguían desafiando. La muralla, tan larga como el horizonte, no podía detenerlos. Encontraban grietas, rodeaban torres, escalaban muros. Porque la piedra no piensa. Y el enemigo sí. Los emperadores que siguieron intentaron reforzarla. La dinastía Han, en el siglo II a.C., amplió tramos, construyó nuevas torres, envió más soldados. Pero el problema no era la muralla. Era la idea. Creer que un muro podía detener la historia. Que una línea podía frenar el cambio. Que el poder podía congelarse en piedra. Los invasores no respetaban símbolos. Respetaban estrategia. Y la muralla, por más alta que fuera, no ofrecía respuestas. Solo obstáculos. Y los obstáculos se superan. Gengis Khan lo entendió mejor que nadie. En el siglo XIII, cuando sus ejércitos se extendían como fuego por Asia, la muralla no fue un problema. Fue una distracción. La rodeó, la ignoró, la cruzó. Porque su fuerza no estaba en la velocidad, ni en la brutalidad. Estaba en la visión. En entender que el poder no se defiende con muros, sino con movimiento. La muralla, que debía proteger, se convirtió en testigo de su paso. Y no pudo hacer nada. Los soldados que la custodiaban sabían la verdad. En las noches, cuando el viento soplaba fuerte y las antorchas temblaban, se preguntaban si valía la pena. Si vigilar una línea de piedra era suficiente. Si el sacrificio de miles de obreros, de generaciones enteras, había servido para algo. Algunos desertaban. Otros morían esperando una invasión que nunca llegaba. Y otros simplemente envejecían, mirando el horizonte, sabiendo que el enemigo podía aparecer en cualquier momento y que la muralla no lo detendría. Pero el pueblo seguía creyendo. Porque la muralla no era solo defensa. Era símbolo. Era orgullo. Era la prueba de que China podía resistir. Aunque la historia dijera lo contrario. Aunque los invasores cruzaran. Aunque el tiempo la desgastara. La muralla seguía ahí. Como testigo. Como cicatriz. Como recuerdo. Los emperadores posteriores la restauraron, la ampliaron, la decoraron. Pero nunca la reinventaron. Porque reinventarla significaba aceptar que había fallado. Y eso, en un imperio que valoraba la eternidad, era imposible. Así que la muralla se convirtió en ritual. En tradición. En monumento. Ya no protegía. Representaba. Ya no detenía. Recordaba. La muralla no habla. No tiene boca, ni lengua, ni voz. Pero si uno se detiene, si cierra los ojos y deja que el viento le roce la piel, puede escucharla. No con los oídos, sino con el alma. Porque la muralla no es solo piedra. Es memoria. Es testigo. Es el eco de un imperio que quiso detener el tiempo y terminó atrapado en su propia eternidad. Cuando Yin Shi Huang ordenó su construcción, no pensó en el futuro. Pensó en el control. Pensó en el miedo. Pensó en dejar una marca que nadie pudiera borrar. Y lo logró. Pero no como imaginaba. Su nombre se recuerda, sí. Pero también se recuerda el sufrimiento. El sacrificio. La obsesión. Los siglos pasaron. Las dinastías cambiaron. Los emperadores murieron. Pero la muralla seguía ahí. Imponente. Silenciosa. Como un anciano que ha visto demasiado. Como un guardián que ya no protege, pero aún observa. Los invasores cruzaron. Las guerras estallaron. Las fronteras se movieron. Y la muralla, inmóvil, fue testigo de todo. No detuvo ejércitos. No salvó imperios. Pero conservó algo más valioso, la historia. Cada piedra, cada grieta, cada tramo desgastado guarda un secreto. Un nombre. Un suspiro. Un paso que ya no se escucha. Los obreros que la levantaron no dejaron escritos. No dejaron estatuas. No dejaron canciones. Pero dejaron su fuerza. Su dolor. Su presencia. Están ahí, enterrados entre los cimientos, invisibles pero eternos. Y cuando el sol cae sobre los muros, cuando la sombra se alarga como un suspiro, uno puede sentirlos. No como fantasmas. Como raíces.
como parte de algo más grande. Porque la muralla no es solo construcción. Es conexión. Une generaciones. Une historias. Une silencios. En las noches más frías, los soldados que la custodiaban encendían fogatas y contaban leyendas. Del dragón que marcó el camino. De la mujer que cantó hasta romper la piedra. De los espíritus que aún caminan sin nombre. No eran cuentos para entretener. Eran rituales. Formas de recordar que la muralla no era solo piedra. Era alma. Era símbolo. Era espejo. Y en ese espejo, cada uno veía su reflejo. Su miedo. Su esperanza. Su destino. La muralla no termina donde acaba la piedra. Termina donde el recuerdo se desvanece. Y ese recuerdo, por más que el tiempo lo desgaste, sigue vivo. Porque la muralla no es solo una obra del pasado. Es una pregunta que atraviesa siglos. ¿Qué quiso proteger China? ¿Qué quiso esconder? ¿Qué quiso demostrar cuando Insi Huang ordenó su construcción? Pensó en el miedo. Pensó en los Xiongnu, en los reinos vencidos, en la eternidad. Pero no pensó en el precio. No pensó en los cuerpos enterrados. No pensó en las voces que se apagarían. Y sin embargo, la muralla se levantó. Piedra sobre piedra. Grito sobre silencio. Orden sobre obediencia. Los siglos pasaron. Las dinastías cambiaron. Los mapas se redibujaron. Pero la muralla seguía ahí. No como defensa. Como testigo. Como cicatriz. Como símbolo de una obsesión imperial que quiso detener lo inevitable. Los emperadores que vinieron después la restauraron, la ampliaron, la decoraron. Pero ninguno pudo cambiar su esencia. Porque la muralla no era solo una frontera física. Era una frontera emocional. Separaba el poder del pueblo. La gloria del sufrimiento. La ambición de la realidad. Los obreros que la construyeron no dejaron crónicas. No escribieron poemas. No tallaron sus nombres. Pero dejaron algo más fuerte, su presencia. Cada tramo, cada torre, cada grieta lleva su huella. Y cuando el viento sopla entre los muros, no se escucha el silencio. Se escucha la memoria. La memoria de miles de hombres que cargaron piedras sin saber por qué. Que murieron sin ser contados. Que vivieron sin ser recordados. La muralla también guarda las leyendas. El dragón que marcó el camino. La mujer que cantó hasta romper la piedra. Los espíritus que aún caminan sin nombre. No son cuentos. Son verdades disfrazadas. Son emociones que no caben en los libros. Son el alma de un pueblo que, ante el dolor, eligió imaginar. Porque cuando la historia se vuelve insoportable, la fantasía se convierte en refugio. Y así, la muralla se volvió más que piedra. Se volvió espejo. Un espejo que refleja lo que somos. Lo que tememos. Lo que deseamos. Porque todos, en algún momento, hemos querido levantar una muralla. Para protegernos. Para escondernos. Para resistir. Pero la muralla enseña que ninguna piedra detiene el tiempo. Ningún muro frena el cambio. Ninguna frontera impide que el alma busque libertad.